Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, continuando pues nuestras clases. Hoy toca hablar sobre las cardiopatías congénitas obstructivas. Como su nombre lo dice, pues se trata de patologías que impiden la salida adecuada de la sangre, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. En este caso, estas son las que vamos a hablar o vamos a mencionar: la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica, la coartación de aorta y la interrupción de arco aórtico o callado aórtico. Bien, vimos en las clases anteriores, cuando existía atresia pulmonar, la importancia del flujo a través de estructuras que se formaban nuevas o estructuras que ya estaban, que permanecían permeables para llegar la sangre hasta los pulmones. En este caso ya no hablamos de atresia de la válvula pulmonar, sino que hablamos de estenosis. Es decir, la válvula está permeable, pero impide o no abre bien e impide un flujo de sangre adecuado desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Observen en esta imagen una estructura con un corazón normal. Vean las valvas de la válvula pulmonar, cómo se ven delgadas, de tamaño adecuado. Y estas de acá se ven engrosadas, se ven más grandes. Y bueno, eso impide que tenga una adecuada apertura y pues la sangre no puede salir del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar adecuadamente. Aisladamente se encuentra hasta un 12% de todas las cardiopatías congénitas, pero se asocia, como ustedes ya saben, a la tetralogía de Fallot y en otras anomalías, sobre todo que tienen fisiología univentricular. Entonces, según la localización anatómica de donde ocurre la obstrucción, se pueden localizar tres tipos. La infundibular, que es la similar a la que vemos en la tetralogía de Fallot, que es el plano valvular está aquí, pero por debajo hay un músculo que impide o que se engruesa e impide que la sangre salga de manera adecuada hacia la arteria pulmonar. Está la valvular, donde la válvula es la que está lesionada, se abre como endomo, como se ve aquí, no abre totalmente e impide que la sangre vaya hacia la arteria pulmonar. Y la otra es cuando es supravalvular. Observen aquí cómo el tronco de la arteria pulmonar se estrecha después de donde está la válvula. Todas las tres producen aceleración del flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, de todas estas que tenemos acá, la estenosis de origen valvular es la más frecuente, es la que se puede intervenir de manera percutánea, es decir, se puede resolver por cateterismo. Esta infundibular y esta supravalvular es poco, la dilatación con balón ayuda poco, y lo que pues generalmente se realiza en estos dos casos es una cirugía correctiva. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues cuando es una estenosis pulmonar leve, ahora veremos que cuando es leve, moderado, severo, los pacientes pueden estar asintomáticos, es decir, cuando ocultas a nivel del foco pulmonar, escuchas un soplo sistólico de eyección, pero el paciente puede realizar todas sus actividades sin ningún problema. Cuando es moderado, tenemos acá una disnea, ya a unos esfuerzos durante la actividad física, el paciente se fatiga con frecuencia, y ya cuando hablamos de grave, es cuando ya el paciente tiene una falla cardíaca o tiene una angina durante el esfuerzo con actividad física ligera. Entonces, cuando hablamos de leve, hablamos de que hay un gradiente. El gradiente es una diferencia de presión que existe entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio o menos. Cuando hablamos de moderada, es aquella que va
de 40 a 70 milímetros de mercurio, y hablamos de grave cuando ya son mayor de 70 milímetros de mercurio. Esa obstrucción en gradiente evaluado por ecocardiografía. Hay una forma que presentan los recién nacidos. Esta se habla de estenosis pulmonar crítica. Y esta, el paciente, pues a veces no se oculta un soplo significativo, pero sino que el paciente puede estar con pobre ingesta de alimentos, muy taquipneico y cianosis. ¿Por qué ocurre cianosis? Pues ahora, como vemos acá, recuerden que los recién nacidos tienen el foramen oval permeable. Si la sangre no puede salir adecuadamente hacia la arteria pulmonar porque hay una obstrucción crítica, parte de la sangre sí pasa, pero el mayor contenido regresa hacia el atrio derecho. Y la presión del atrio derecho hace que el foramen se mantenga abierto y entonces esta sangre que está aquí cruza hacia el lado izquierdo y por eso aparece la cianosis en estos pacientes. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues la mayoría de los pacientes, si no tienen una estenosis pulmonar muy severa, pueden tener un desarrollo adecuado. A veces, cuando la hipertrofia es marcada, se puede sentir, colocando la mano en el tórax del paciente, en el hemitórax izquierdo, un golpe del ventrículo derecho con cada latido, y a veces puede existir un frémito sistólico, si hay una obstrucción significativa, ya hablando de que se trata de un soplo grado 4. Cuando la válvula es la que está afectada, el paciente va a tener un chasquido a la auscultación o un clic a la auscultación cuando es puramente valvular. ¿Okay? El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado, como en la CIA cuando las lesiones son moderadas a severas. El soplo, como ya lo describimos, a nivel del foco pulmonar, y ya hay falla cardíaca, hepatomegalia, edema de miembros inferiores o datos de falla derecha, cuando hay una obstrucción grave. En los recién nacidos, como les mencioné, puede aparecer cianosis por la inversión del cortocircuito derecha-izquierda y signos de falla cardíaca. Los pacientes con síndrome de Noonan son generalmente los que tienen una mayor asociación con estenosis pulmonar, sobre todo de origen infundibular o a nivel de las arterias pulmonares, es decir, a nivel de las ramas pulmonares, a nivel periférico. En la radiografía de tórax, ¿qué es lo que se va a observar? Bueno, en este caso, como hay un jet saliendo, si es valvular, hay un jet que sale a toda velocidad y golpea el tronco de la arteria pulmonar y lo va dilatando. Eso es lo que se conoce como dilatación postestenótica. Como la válvula no abre bien, hay un pequeño fluido central y sale con tanta velocidad que va dilatando las veces que el corazón late el tronco de la arteria pulmonar. Este hallazgo de solo dilatación pulmonar ocurre nada más en los pacientes que tienen estenosis de origen valvular. En los subvalvulares o infundibulares y en los supravalvulares, este hallazgo radiográfico no ocurre. ¿Okay? En el electrocardiograma, ¿qué podemos observar? Bueno, que hay una onda R alta en B1 y ahí otra vez lo que ocurre en la transición brusca que habíamos observado en el falot, y si ustedes ven el eje cardíaco va a estar desviado en este caso, en este electro, a la extrema derecha, porque hay hipertrofia del ventrículo derecho y hay una sobrecarga importante de presión de las cavidades derechas. Ya hablamos del chasquido, sobre todo en la zona superior del borde esternal izquierdo o el segundo foco de ocultación, el foco pulmonar, y los soplos pueden ir desde grado 2 hasta grado 5 y en algunas ocasiones se puede irradiar a la espalda, pero es menos frecuente. Entonces, esto es lo que le mencionaba, los grados, estos milímetros de mercurio se miden de manera indirecta con un flujo por el ecocardiograma. Entonces, cuando nosotros agarramos del gradiente máximo o gradiente pico, menor de 40 es leve, cuando es moderado es 40-70 y cuando es mayor de 70 hablamos de gradiente severa, la obstrucción.
Cuando los pacientes se diagnostican y tienen una obstrucción que tiene un gradiente pico o un gradiente máximo alrededor de 29, 31, son pacientes que muy probablemente no van a requerir ninguna intervención. Pero si ya agarramos gradientes que van arriba de 40, es muy probablemente que pueden ir progresando paulatinamente, es decir, que la obstrucción se puede hacer cada vez más frecuente o cada vez más intensa hasta llegar a el paciente a tener alguna necesidad de alguna intervención. ¿Okay? Cuando la obstrucción es muy severa, los pacientes nosotros les tenemos que indicar que no hagan actividad física porque a veces pueden tener una muerte súbita, sobre todo si es una actividad física de alto impacto. Los recién nacidos con estenosis pulmonar crítica, todos deben ser intervenidos, porque si no se hace, pues los pacientes van a fallecer en esta etapa. Entonces, otra vez el dibujito que ustedes ya conocen. Entonces, vean cómo está la válvula aórtica bien formada, pero la válvula pulmonar, en lugar de tener la apertura trivalva como siempre, pues aquí hay un engrosamiento de las válvulas. Entonces, ya habíamos hablado en nuestras clases de fisiología cardíaca que el ventrículo de cada lado o la presión sistólica ventricular corresponde a la presión sistólica de cada arteria. Entonces, habíamos hablado que en promedio la presión del ventrículo derecho sistólica andaba entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Y entonces, si la válvula pulmonar estaba competente, pues íbamos a tener un gradiente de 25 o 30 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Pero ¿qué sucede cuando hay una lesión, cuando hay una estenosis, cuando hay una obstrucción? Bueno, en este caso, vamos a ver, aquí este ventrículo dice que tiene una presión sistólica de 88 milímetros de mercurio, lo cual es una presión alta para este ventrículo. Pero nos dicen que hay un gradiente de 60 milímetros de mercurio a nivel de la válvula pulmonar, es decir, hay una obstrucción o una estenosis pulmonar. ¿Cuánto nosotros sospechamos que puede tener la presión pulmonar este paciente? Bueno, lo que hacemos es que si del ventrículo salen 88 y en la válvula se le está quitando 60, entonces decimos que en la arteria pulmonar la presión pulmonar es 28, es una presión normal. ¿Qué quiere decir con eso? Que el ventrículo derecho tiene una presión súper alta más alta de lo normal, pero no se debe a que hay hipertensión pulmonar, sino que se debe a que hay una obstrucción a nivel del tracto de salida. Entonces, dentro de la clasificación, este paciente tendría una estenosis valvular pulmonar moderada. Y había que ver qué otros síntomas tiene y si el paciente va a necesitar alguna dilatación. Otro caso puede ser que uno encuentra una presión de 20 milímetros de mercurio a nivel de la arteria pulmonar. Vemos que hay ahora un gradiente de 88 y entonces acá es lo contrario. No se puede sumar porque la presión va no se puede restar porque la presión va desde un lugar de mayor presión a un lugar donde hay menos presión. Entonces, si aquí hay 20, yo no le puedo restar a este 88 menos 20, sino que se lo tengo que sumar. Y entonces a nivel del ventrículo voy a encontrar 108 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, como les decía, la presión o la sangre se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y eso, pues en este caso, acá si nos dieron estos dos valores, lo que tenemos que ver es que se suman para encontrar pues la presión ventricular en este caso. El tratamiento no quirúrgico, o es la mayoría de las veces el que se hace, como la estenosis es valvular, es utilizar prostaglandina, sobre todo en los recién nacidos, y se hace una valvuloplastía con balón. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, se funciona una vena, generalmente la vena femoral, y sobre una guía se lleva un balón que se planta a nivel del plano valvular pulmonar y se insufla ese balón para abrir entonces la válvula. Cuando es valvular se puede hacer la valvuloplastía a cualquier edad, siempre y cuando pues
haya un gradiente significativo o que el paciente tenga síntomas. Entonces, esto es lo que se hace. Esta es una imagen de una valvuloplastía. El ventrículo derecho está anterior, todo esto es el tórax anterior, ahí se hace o se pinta el ventrículo derecho, este es el tracto de salida y esto que está aquí es la válvula que está cerrada y esta es la arteria pulmonar en el tronco y las arterias derecha e izquierda. Posteriormente se avanza una guía hasta la arteria, ya sea derecha o izquierda, y luego se insufla un balón para abrir esa zona y posteriormente se vuelve a medir gradientes de presión y se hace un control para ver cuánto aumentó el diámetro de esa región. Entonces, este es un caso que es lo que particularmente hacemos. Observen ahí cómo se insufla el balón y aquí está el anillo o esta muesca que se ve aquí es donde está el plano valvular pulmonar y se va insuflando el balón cada vez más hasta que ya no veamos muesca o que la misma sea mínima. Eso quiere decir que la válvula pues se abrió de manera completa. Se ven como por debajo de la válvula se va insuflando un balón por encima de la válvula y esto está aquí, se está cerrado y este baloncito va abriendo, va abriendo, va abriendo, va abriendo hasta que llega un punto donde toda la válvula se abre. Obviamente que para escoger el balón es una relación que se toma en cuanto al anillo, eso no lo deben saber ustedes, pero pues para que ustedes sepan generalmente cómo se libera la obstrucción cuando es una obstrucción valvular. Esto solo lo podemos hacer y tiene muy buenos resultados cuando la obstrucción es meramente valvular. Cuando es infundibular o supravalvular, pues ahí no es poco lo que se obtiene. Cuando son de este tipo, subvalvular o valvular, pues entonces van a requerir una cirugía. Cuando es subvalvular, se le retira o se reseca el pedazo de músculo que está por debajo de la válvula para que el paciente tenga una mejor o un mejor flujo sanguíneo. Y cuando es por encima de la válvula, se le pone como una especie de parche para entonces ensanchar esa región. ¿Dudas o preguntas sobre la estenosis valvular pulmonar o supravalvular o infundibular valvular? No, doctor. Ok. Perfecto, entonces a nivel aórtico o la estenosis aórtica es lo mismo que ocurre, pero en la pulmonar, pero en este caso del lado izquierdo. La obstrucción se va a centrar a nivel del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Muchas veces las válvulas aórticas pueden tener estas lesiones congénitas o en otras ocasiones pueden ser secundarias a alguna enfermedad adquirida tipo, por ejemplo, fiebre reumática, que puede producir tanto estenosis o insuficiencia, dependiendo. La gran mayoría de las veces es insuficiencia, pero pues puede ocurrir en algunos casos muy esporádicos causar estenosis. Y de igual forma, a nivel de la válvula pulmonar, existen pues las tres casos, cuando es valvular, cuando es subvalvular, cuando es supravalvular. Esta representa también más o menos, vimos que la pulmonar es de 8 a 12, este es un 10% de todas las cardiopatías. Y esto, cuando es valvular, es más frecuente en los niños en una proporción de 4 a 1. Entonces, como les mencioné, cuando es valvular es a nivel del plano valvular, a nivel de las valvas que no abren adecuadamente y entonces el flujo que pasa a través de ella es mínimo. Cuando es supravalvular es que el plano valvular está bien, pero por encima, en lugar de tener un buen diámetro, hay una obstrucción que hace una imagen como si fuera un reloj de arena, que provoca pues entonces un flujo inadecuado de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, y cuando es subvalvular, observen el plano, el anillo, las válvulas, el plano valvular aórtico, y por debajo también hay un músculo que produce una obstrucción. Entonces, en los tres casos, de igual forma, aquí se puede utilizar o resolver con un baloncito. Acá
tiene que ir a cirugía en ambos casos. Cabe mencionar que a diferencia de la pulmonar, que es un poco noble esa válvula, la válvula aórtica, una vez después de dilatada, hay un riesgo de que se vuelva a reestenosar, es decir, que se vuelva a cerrar. Y eso no hay un tiempo para decir, bueno, va a ocurrir una reestenosis en 2 meses, 6 meses o 4 años, sino que la única forma de darnos cuenta es pues tener al paciente en un seguimiento periódico posterior a alguna intervención. De los tipos de estenosis valvular aórtica, la más frecuente es esta que se ve aquí, es lo que se conoce como aorta bivalva. Lo normal es que, como ustedes ya saben, la válvula aórtica debe tener 3 valvas, ¿sí? 1, 2, 3, y cuando está cerrada debe tener esta forma como si fuera una Y. Cuando abre, este velo va para arriba, este para acá, y produce o deja ver una forma de triángulo, porque la sangre entonces puede salir a través de ella de manera adecuada. Cuando la válvula aórtica, uno de estos, como se ve en esta imagen, se pegan y no se separan de manera adecuada, ocurre entonces lo que se conoce como válvula aórtica bivalva o bicúspide, que estas dos, la coronariana derecha, la coronariana izquierda, se unen o se pegan, y entonces cuando abren, ya no abren como 3, sino que abren como si fuesen 2. Y esa apertura de 2 valvas en lugar de 3 produce una estenosis o produce una obstrucción. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, acá, como vimos en la pulmonar, había datos de falla cardíaca derecha. En este caso, pues puede haber signo de hipoperfusión, es decir, puede estar comprometido el flujo sanguíneo, nutrientes y demás al mismo corazón y al resto de los órganos del cuerpo, ¿ok? Como hay una obstrucción severa, la sangre puede mantenerse en el ventrículo izquierdo, y el ventrículo y el atrio izquierdo no puede drenar de manera adecuada su sangre hacia el ventrículo izquierdo, y de manera retrógrada, entonces el paciente puede tener edema pulmonar. Cuando las obstrucciones son leves o moderadas, generalmente el paciente no puede tener síntomas. Generalmente no tiene síntomas, pero sí se puede ocultar el soplo. Pero ya cuando hay una obstrucción más importante, entonces el paciente puede cansarse durante la actividad física. Los niños y los lactantes, pues aquí no hay cianosis, a diferencia de la estenosis pulmonar crítica, y pues los pacientes tienen un desarrollo normal. Acá los pacientes con carita de duende, retraso mental o con una personalidad amistosa, ya ustedes saben cómo son los pacientes con síndrome de Williams, pues pueden tener una asociación directa de una estenosis supravalvular aórtica. Acá el soplo puede ocultarse. Cuando es de origen valvular, puede ocultarse a nivel del segundo espacio intercostal derecho, paraesternal derecho, pues el foco aórtico. Cuando hay una obstrucción subvalvular, entonces generalmente es más audible el soplo a nivel del soplo, el foco aórtico accesorio, que estaría en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando es valvular, foco aórtico; cuando es subvalvular, se esculta mejor a nivel del foco aórtico accesorio. ¿Ok? Entonces, la imagen de los niños con síndrome de Williams, que pueden tener pues una asociación de una estenosis que está por encima del plano valvular aórtico. Cuando los casos son leves, el EKG puede ser normal, pero en casos graves ya entonces vamos a tener una crecimiento de cavidades izquierdas, que viene representado por una onda R alta de B5, B6, y el eje puede estar desviado a la izquierda o hacia la extrema izquierda. En el caso de los pacientes con estenosis, ya sea aórtica o pulmonar, generalmente no hay cardiomegalia, pero sí puede haber una hipertrofia que generalmente es difícil evaluarla por una radiografía, pero sí se puede ver cómo en el ecocardiograma el músculo crece. ¿Okay? Al igual que en la pulmonar, cuando la válvula aórtica causa una obstrucción, generalmente ese jet o ese chorro que sale a velocidad va dilatando la región ascendente de la aorta, y entonces por eso los pacientes pueden tener una aorta ascendente dilatada.
Cuando es intensa, los pacientes pueden quejarse de dolor torácico, a veces pueden tener síncope cuando hacen la actividad física o pueden tener una muerte súbita, afortunadamente, en porcentajes bajos. Los recién nacidos pueden tener una falla cardíaca de manera temprana o en la vida adulta cuando la estenosis no es tan severa desde manera inicial. El tipo más habitual, como le mencioné, es la válvula aórtica bicúspide y generalmente esta obstrucción sí va aumentando progresivamente, va pasando el tiempo. La subaórtica también pueden tener un empeoramiento progresivo de la obstrucción y por su localización, ese flujo que va pegando en la válvula puede ir entonces provocando una insuficiencia. Entonces, no solo ese músculo que está por debajo de la válvula habría que resecar en el caso de que esto ocurra, sino que también la misma válvula hay que hacerle plastía para ver por qué está insuficiente. Cuando la estenosis es supravalvular, entonces generalmente la obstrucción es por encima de la zona de donde salen las arterias coronarias. Entonces esa región tiene una presión muy alta y al tener una presión alta a nivel de donde están las coronarias se tienden a colocar como tortuosas, se tienden a dilatar y pues empiezan a tener un aspecto no normal. Entonces aquí están los tres tipos. Observen la valvular, están las subvalvulares, generalmente este tipo membrana, este tipo muscular. Este generalmente es lo que se ve en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, un septum muy grueso, muy gordo, que crece e impide que la sangre salga de aquí hacia la aorta. Acá lo que existe es un pequeño remanente de membrana que puede producir una obstrucción a este nivel. Y la otra es la supravalvular, donde la válvula tiene un buen tamaño, pero pues la región obstruida es la parte de arriba, que es la zona donde uno menciona que puedes tener una forma de vidrio de reloj de arena, perdón. En el tratamiento, bueno, no quirúrgico, si el paciente llega con datos de falla cardíaca, se puede utilizar inotrópico, diurético para tratar la falla cardíaca, en este caso izquierda. Si el paciente es neonato y se hace el diagnóstico, pues se puede iniciar una infusión de prostaglandina. Si el paciente tiene una estenosis leve o moderada, que es una clasificación muy similar casi a los valores en cuanto a lo de la aorta, de la pulmonar, entonces se pueden evaluar cada año o cada 2 años estos pacientes. Pero si el paciente tiene una estenosis aórtica y no sabemos si el paciente puede realizar actividad física, uno lo puede someter a una prueba de esfuerzo vigilada por un médico especialista para ver qué ocurre con el esfuerzo físico, si el paciente presenta síntomas, si se marea, si se desmaya, o si hay cambios en el electro tipo arritmia. Entonces, si una de estas cosas aparece, entonces uno tiene que sospechar de que el paciente hay que hacerle alguna intervención. Y bueno, así como existe en la pulmonar, la valvuloplastía con balón, en este caso, pero ya el lado aórtico. Lo que se realiza es, desde la aorta se lleva el balón que queda la guía en el ventrículo izquierdo, obviamente es un balón muy grande para este paciente, pero aquí está la cintura y vean cómo se resuelve la obstrucción porque el balón pues se abre completamente y mejora. Esto es lo que esquemáticamente hace. ¿Okay? Cuando hay una obstrucción importante, la válvula no abre bien. Vean cómo esa apertura es mínima y ese flujo o ese jet va saliendo y va dilatando esta zona porque sale con mucha fuerza. ¿Okay? Entonces, lo que se quiere es que se pueda liberar esa obstrucción y se puede realizar de manera poco invasiva por el cateterismo. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se pasa una guía, esa guía se planta en el ventrículo izquierdo y posteriormente se lleva un balón. Y ese balón se abre y posteriormente se retira y ya no es la apertura pequeña de antes, sino que hay una apertura mayor. Sabemos que muy probablemente, como les mencioné, estos pacientes vuelven a cerrarse y también como se abre, vean cómo se regresa la sangre allí, lo que se ve como si fuese una insuficiencia. ¿Ok? Observen cómo la sangre regresa aquí.
en esta flecha, porque ya la válvula nunca será igual. La pulmonar es un poco más noble y el grado de insuficiencia casi ni se produce, pero en la aorta sí. Y hay que saber comunicarle a los papás que una vez que se dilate la aorta, es muy probable que ese paciente en un par de años va a requerir una segunda dilatación. Porque al final de cuentas, cuando el paciente ya está más grande, el paciente va a requerir la colocación de una válvula. Antes por cirugía, ahora ya se pueden poner válvulas de manera percutánea, la llamada TAVI, y pues con unos muy buenos resultados. Esto es lo que le mencionaba. Vean aquí, lo que hacen es que colocan a través de una válvula o un baloncito, llevan una válvula. Este es un acceso perventricular, que es que se hace a través del mismo ventrículo, no se tiene que utilizar circulación extracorpórea. No es habitual que se haga así, lo habitual es que lleguen desde la arteria femoral, y dentro de esa guía o sobre esa guía se pasa un dispositivo que lleva una especie de stent, y ese stent por dentro pues tiene una válvula nueva que se implanta sobre la válvula nativa del paciente. Vean cómo no abre adecuadamente esa válvula, posteriormente se implanta ese stent que en la parte de adentro tiene una válvula, y entonces va a quedar siendo la válvula del paciente. Entonces ya después, una vez que se implanta todo y se verifica que esté bien, todo el resto de ese acceso ventricular se vuelve a cerrar, se le hace una jareta, como se ve aquí, y se aprieta para que se selle el orificio por donde se entró. Entonces ya queda siendo esta válvula montada sobre la válvula original, pues queda siendo la válvula aórtica. Estos son los procedimientos que se pueden realizar por una cirugía poco invasiva, un procedimiento poco invasivo, y ya no se tiene que hacer pues la cirugía que era como antes que se hacía, colocar una especie de, o abrir, verificar el tamaño de la válvula, ver cuáles son los velos afectados y ver cuáles se puede hacer alguna plastía, o en dado caso pues colocar una válvula mecánica. Pero colocar una válvula mecánica en los pacientes pediátricos es un poco difícil, porque ellos van a requerir el implante o van a requerir la utilización más bien de anticoagulación. Entonces, ustedes saben que los niños juegan mucho, saltan, trepan, corren. Entonces, imagínense un niño de 5 o 6 años que se la pasa en los columpios o jugando, tomando anticoagulación, que un golpe fuerte sobre la cabeza u otra región puede provocar pues, un sangrado importante, y entonces puede ser o puede ese sangrado acabar con la vida del paciente. Por eso es que la primera medida, cuando es valvular, lo que se realiza es tratar de dilatar la válvula poco a poco para no generar tanta insuficiencia, y posteriormente, ya cuando el paciente está más grande, tipo adolescente, que ya es un poco más consciente de su enfermedad, entonces llevarlo a una cirugía, ya sea con utilización de circulación extracorpórea para implante de una válvula mecánica, o cuando ya es un poco más grande, pues se puede hacer este procedimiento que le acabo de aquí mencionar. En la estenosis subvalvular, generalmente, pues esa membrana lo que se hace es que se corta. Hay un procedimiento que no es importante que ustedes se lo sepan, pero hay un procedimiento de Ross cono, que es al final lo que a veces se quita la parte pulmonar, se corta, y es la que se va a utilizar como si fuera de aorta, y la pulmonar se hace con un parche de pericardio o un homoinjerto. Es decir, lo que salía desde la arteria pulmonar se corta y se pone acá para quitar esa obstrucción. Y a veces también para quitar la parte de arriba. En la estenosis supravalvular se puede hacer este tipo de parche. Como está estenótico, se abre y se le pone un parche para hacerlo más ancho. Se puede hacer un parche en una Y o en pantalón, que es la cirugía de Doty, para mejorar entonces la zona o abrir esta zona. Entonces, como les mencioné, la parte subvalvular son resección muscular, la gran mayoría,
y cuando es por encima de la válvula, pues hay que hacer alguna de este tipo de cirugía. Eso va a depender de cada caso. El cirujano individualiza cada caso, no siempre, este no es supravalvular, voy a usar este caso, o esta técnica, o esta de acá, no. Cada caso se evalúa por separado. Hay muchas, hay ecocardiograma, hay tomografía, hay resonancia, son estudios de imágenes que pueden dar o aportar una información más completa sobre el diagnóstico del paciente, y pues de esa manera el cirujano obtener pues el mejor el plan quirúrgico. Hacemos otra reunión, paramos en estas dos y volvemos a entrar. Sí, doctor, es el mismo link. Ok.